Bueno, pues hoy el Barcelona por fin va a tener su debut en la pretemporada. Lo hará frente al Arsenal, el Arsenal de Arteta, que la pasada temporada fue uno de los mejores equipos de la Premier League, del mundo entero, pero que se quedó sin premios, se quedó sin nada. O sea, duró tanto tiempo luchando por el dulce de la Premier League que al final se quedó sin nada, se quedó absolutamente desamparado. Y bueno, ahora le tocará iniciar la pretemporada al Barcelona en contra del Arsenal después de que pues el equipo haya sufrido una infección estomacal y hayan tenido complicaciones para disputar un partido que ya no se va a disputar en contra de la Juventus. Y el Barcelona, bueno, va a encontrar en el Arsenal pues uno de los rivales con el que va a iniciar su pretemporada. Ahora bien, el Barcelona inicia y previo a este inicio pues obviamente hicieron una serie de declaraciones, tanto Gundogan como Arteta, acerca del estilo, acerca del modelo, acerca de lo que pues al final de cuentas estos dos equipos comparten. Arteta por un lado siendo uno de los pupilos de Guardiola y Gundogan siendo igual uno de los pupilos de Guardiola. En este sentido se podría decir que los dos compartieron la formación futbolística y es que Gundogan hacía unas declaraciones algunos días hablando del estilo o del cambio que representó para él tener a Guardiola como su entrenador. Y Arteta se refería a esto, o hablaba de esto, de lo que había mencionado Gundogan de la siguiente manera. Gundogan diciendo que tras estar con Pep se dio cuenta que antes no sabía nada de fútbol. Comparándolo un poco, a mí me pasó cuando tenía 15 años y fue al Barcelona. Y Johan me hizo dar cuenta con lo que hizo en su aquel entonces que el fútbol era muy diferente a lo que creía. Esta ha sido la declaración de Arteta acerca de las otras palabras que también dijo Gundogan. Y yo creo que este es un tema buenísimo porque remonta mucho a lo que posiblemente uno habrá sentido en el momento en el que conoció la idea del Barcelona, en el que conoció la perspectiva del modelo de juego del Barça, que a mí en lo personal me cambió mucho, me motivó incluso otra vez a volver a ver fútbol porque lo había dejado durante algún tiempo y bueno, encontrando matices, encontrando perspectivas, gente que hablaba, que promovía la filosofía del ADN del Barcelona, que era mucho más que un sistema de juego, mucho más que una alineación, mucho más que un parado táctico, sino que era un estilo que se anteponía a todo ese tipo de cosas. Como muchos estilos, evidentemente no dependen de la alineación, del parado táctico, no necesariamente porque juego 4-3-3 quiere decir que voy a ser un equipo ultra ofensivo. Fácilmente eso se puede convertir en un 4-5-1 y ya está. Me quedo con una línea de 4 y otra de 5 defendiéndome de que los embates rivales se queden bien contenidos. En este sentido, el estilo del Barça, el ADN del Barça, evidentemente es algo que puede cambiar muchas de las perspectivas que se tengan acerca del fútbol, porque lo ves de una manera y después lo entiendes a partir de una idea, lo entiendes a partir de un estilo, que es como, a menos a mí me ha pasado. Yo, por ejemplo, cuando he empezado a entender, cuando he empezado a comprender y no solamente eso, sino a compartir mucho más estas ideas del juego del Barça, que pues eso evidentemente tener la pelota, el entendimiento del juego, el superar las líneas de presión del equipo rival, el atrevimiento, la predisposición a tener jugadores técnicos, inteligentes. Evidentemente no quiere decir que se van a rechazar los jugadores que tengan como principal atributo su físico, sino que ellos van a estar más dirigidos a otro tipo de posiciones y a lo mejor no van a ser tan estrellas en este equipo, pero claro que también tienen cabida porque también sirven para diferentes contextos. Evidentemente no todos los rivales se van a jugar igual y hay muchos rivales que te van a competir más físicamente y tú tienes que tener algo con lo cual hacerle frente a eso. Pero como digo, la idea del Barcelona aquí cambia más, aquí la idea del Barcelona sobre todo va más dirigida a cómo se ve el juego de una manera. Yo al menos lo he visto de esta manera, yo he entendido el juego del fútbol de esta manera. Muchas veces ya pretendo ver cuando pongo algún partido que el equipo salga jugando con la pelota controlada desde abajo, que busca hacer bien el ordenamiento y al final las superioridades numéricas que se ejecuten de buena manera para traspasar esas líneas de presión que pueda poner el equipo rival y que cuando este equipo pierda el balón, pues que ellos estén súper intensos, que estén súper atentos para intentar recuperarlo tras la pérdida del mismo. Y estos son algunos de los aspectos que tiene este juego. Evidentemente habrá algunos truquitos, habrá algunos matices, habrá cosas mucho más centradas, o habrá cosas que tengan que ver mucho más profundamente dentro de la institución, dentro del trabajo táctico que se haga en el equipo para perfeccionarlo, para aumentar la efectividad, pequeños detalles en los cuales
determinen posiblemente un porcentaje un poco más alto que ya en esos niveles pues es muy necesario. Que yo creo que también es evidente que para este estilo, para este modelo, pues es muy importante entender lo que es el tercer hombre, que pues al final no es más que una táctica, un movimiento que se hace para generar superioridad posicional dentro del campo. Eh, Asimismo, pues evidentemente también se nutren mucho de las paredes, de las, ¿cómo se llaman? Las triangulaciones. Y precisamente esto del tercer hombre que se puede encontrar explicado de gran manera por parte de Xavi en la masterclass que dio en Coach's Voice. Pues ahí habla mucho del movimiento de los interiores, habla mucho de la importancia de los interiores, que por ejemplo podemos decir que tanto Xavi, Iniesta o Busquets, dicho por Riquelme, son enganches. Bueno, Riquelme se refiere a Busquets, pero perfectamente Xavi e Iniesta pueden ser un enganche, un clásico 10. Pero en cambio reconvirtieron su posición a lo que es el interior en el Barcelona. Claro que tienes otras funciones, claro que tienes otro rol dentro de la cancha, no eres un enganche, sino que ya estás más destinado a una posición, un rol. Yo creo que la primera diferencia es que el enganche juega muy libre y juega muy liberado de la presión defensiva. En cambio, el interior tiene mucho más, o sea, se involucra mucho más en tanto la organización y el orden en ataque. No hay tanta libertad para estarse moviendo a conciencia propia y que todos los demás se adecúen a lo que tú quieras hacer. Y también tiene su implicación defensiva, porque también tienes que exigirte y demostrar que en defensa eres capaz de soportar la presión que tengas que ejercer sobre el equipo rival para recuperar el balón tras la pérdida del mismo. Asimismo, muchas veces el cambio de posición que se da en ataque viene acompañado de que un compañero venga a ocupar, aunque sea temporalmente, tu posición, pero no puedes estar deambulando por la cancha a gusto propio, sino que tienes que entender que vas a hacer el cambio de posición, pero alguien tiene que suplirte, si no el estilo no funciona, el orden, el posicionamiento se va completamente a la basura, y como tienes la línea tan adelantada, como tienes una predisposición tan ofensiva, pues te vuelves muy, pero muy vulnerable en cuanto al aspecto defensivo. Y muchos se podrán preguntar de por qué es interesante esto que ha dicho Gundogan, por qué es interesante que Arteta también haya dedicado unas palabras hacia el estilo que ambos comparten y que ambos fueron pupilos del mismo entrenador. Pues porque hay mucha gente que yo creo que no entiende el estilo del Barça. Yo creo que hay mucha gente que piensa que el jugar o el estilo del Barça muchas veces se refiere mucho más a tener a Xavi, a tener a Iniesta, a tener a Messi, o se refiere a jugar en 4-3-3, que como mencioné o trato de explicar en el inicio del video, yo creo que para nada influye la cantidad de jugadores que tengas en este aspecto tan técnicos como Iniesta, como Messi, o el parado táctico con el que inicias el partido. Yo creo que el estilo, el tener la pelota, el, como digo, superar las líneas de presión del equipo rival, el darle fluidez al juego, el ser muy preciso, muy ordenado en el posicionamiento, el tener ese atrevimiento, esa técnica individual para al final generar superioridades en el 1 contra 1 o para definir la jugada con un buen disparo. Yo creo que son cosas que trascienden a cualquier parado táctico. O sea, muchas veces, de hecho, los equipos terminan jugando 3-2-5 o 3-4-3, pero no en diamante, sino en cuadrado. Depende de cómo lo entiendas, si 3-2-5 o 3-4-3. Al final, pues es lo mismo, ¿no? Pero muchas veces ya los equipos, tanto el Barça como el City, terminan jugando así. Incluso el Arsenal de Arteta. ¿Por qué? Porque entienden que bajo este posicionamiento tienen a los jugadores en el lugar en el que ellos quieren que estén para generar superioridades tanto en banda, en ese espacio que queda, en ese hueco que queda entre el central y el lateral, que muchas veces es ocupado por un interior, que muchas veces ocupó Bernardo Silva, Gundogan, etcétera. En el Barça, bueno, Pedri, Gavi. Y pues sí, o sea, es cierto que se comparten ciertas de estas cosas en el estilo de juego, y es cierto que muchas veces se ve asociado a un 4-3-3 o que se ve asociado a un tipo de jugador como Messi o Iniesta, y que yo creo que en cuanto al tipo de jugador, que es un jugador técnico, que es un jugador inteligente, que es un jugador que vive del juego de equipo, pues sí, eso sí se comparte, pero posiblemente a lo mejor vas a tener a veces a un jugador no tan altamente técnico, no tan altamente preciso como Iniesta, y vas a necesitar otro tipo de jugadores, o vas a tener otro tipo de jugadores a tu disposición, y al final el estilo no cambia, el estilo es el mismo, simplemente que haces la adecuación, haces el matiz para que este estilo
siga funcionando. Por ejemplo, en su momento, el lateral izquierdo del Barcelona era Vidal, pero Vidal terminaba jugando más como un tercer central, más como un stopper, que como un lateral que tuviera mucha proyección al frente. En cambio, había partidos en los que sí, pero generalmente era más un stopper. En cambio, hoy en día el Barcelona tiene a Alejandro Valde, que es una moto, que es un cohete por la banda izquierda. Y al final termina jugando más como un extremo por izquierda, más como alguien que dobla mucho al extremo, que dobla mucho por esa banda izquierda y que tú quieres su desborde por la banda izquierda. La función que también hizo en su momento Dani Alves y que hoy, por ejemplo, que está Koundé, él es ahora el tercer central, él es ahora el que funge como stopper. Entonces, como digo, la idea no cambia, los jugadores sí, el contexto del fútbol mundial también, los rivales que tienes, y es ahí cuando tú intentas de intervenir agregando matices para seguirle dando opciones y para darle herramientas a tu equipo para que tanto tengan claridad para atacar, así como fortaleza al defender. Entonces yo creo que mucho de entender este juego también es entender que hay matices, que no siempre se va a jugar igual, que no siempre vas a tener un extremo por derecha que sea más un mediapunta como Messi, y no siempre vas a tener un lateral derecho como Dani Alves. No siempre va a haber esos jugadores y algunas veces van a cambiar, algunas veces, por ejemplo en el Liverpool, el jugador más creativo que posiblemente tengan sea Alexander-Arnold y es un lateral, pero termina funcionando más como una especie de interior. Entonces depende mucho de los jugadores que tengas, depende mucho de, pues sí, al final los compañeros que tengan este tipo de jugadores, aparte tan técnicos, a veces tienes unos mucho más fuertes, tienes otros más rápidos, etcétera. Hay muchas adecuaciones, los rivales a los que te enfrentas, la liga en la que juegas, y tú tienes que ir matizando, tú tienes que ir combinando de acuerdo a lo que se te exige, pero primordialmente a la esencia, a la idea de tu juego, a lo que tú quieres representar en el campo y como tú quieres ganar. Y añadiendo a esto, yo creo que esta idea bien aplicada, no solamente hablando desde un punto de vista táctico, desde un punto de vista responsiva del entrenador, sino de la directiva, de la institución, que forjen, que formen, que dirijan todos sus esfuerzos del club, de la institución, para potencializar esta idea con los jugadores que se formen y con los jugadores que se incorporen a la plantilla. Evidentemente, claro que a lo mejor va a haber jugadores físicos que vas a tener que ingresar, incorporar, y a lo mejor no va a tener la brillantez, el estrellato que tengan otros jugadores, pero claro que te sirven porque van a haber contextos en los cuales los rivales van a jugar más físico y vas a ocupar de ellos. Entonces, así como lo digo, creo que esta idea, este estilo es fantástica, es una idea que ha perdurado durante ya un buen tiempo y en la modernidad pues ha ganado mucho, ha sido muy aplastante, ha sido fantástica de ver, ha sido emocionantísima por todos lados y como digo, bien entendida, bien aplicada y bien soportada por parte de todos los que trabajan dentro del club, pues puede hacer equipos muy aplastantes, muy dominantes y que evidentemente demuestren lo que es ser un gran equipo. No una gran plantilla, no tener las mejores estrellas, no, un gran equipo. Y pues sí, depende mucho de esto, de este sentimiento de equipo, de este sentimiento pues que muchas veces hasta puede simular la hermandad o algo así. Y bueno, yo creo que pues no hubo muchos que dijeron que por ejemplo Guardiola cambió el estilo en la final de la Champions, cosa que yo no comparto para nada. El Inter es un muy buen rival, es un rival muy fuerte, un rival que claro que te va a quitar la pelota y te va a complicar muchísimo para que puedas jugar con ella, pero yo creo que el estilo es el mismo, simplemente que el rival y la ocasión no permitían demostrarlo con tal brillantes, pero el estilo no cambia, el estilo se mantiene y ya está. No porque tengas un jugador con más o menos músculos, quiere decir que ya estás dañando o estás alterando tu estilo o te estás traicionando a ti mismo, para nada. Y como digo, hay muchos que no entienden esto y que fácilmente pueden ser engañados por gente que te diga que ya cambiaron el estilo porque, qué sé yo, porque la posición se dividió a la mitad o por lo que sea, porque trajeron un jugador que mide 1.95 y que tiene unos músculos impresionantes, que ya por eso son jugadores de otro estilo que ya no te sirven para nada. Son jugadores físicos que aún así tienen cabida dentro de un equipo, porque es un equipo, no estamos hablando de individuos jugando ahí separados por el campo. Estamos hablando de un equipo y un equipo necesita de todo. Altos, bajos, fuertes, más delgados, más rápidos, más lentos, etc. Necesitas de todo.
Y bueno, yo creo que el estilo del Barça es algo que cambia muchas veces la perspectiva de cómo ves un partido, porque muchas veces incluso esperas que pase algo como lo que tú entiendes, como lo que tú quieres ver, como tú pretendes desarrollar el fútbol, y esperas que el equipo que estás observando lo desarrolle de la misma manera en la que tú lo entiendes. Y es como tú empiezas a entender el fútbol, tú lo empiezas a entender a partir de una idea, a partir de un estilo o a partir de una filosofía. Ahora que, bueno, pues habrá ver cómo se desempeña el Barça, habrá ver cómo empieza la pretemporada, habrá que ver cómo se van acomodando los equipos y, bueno, también los jugadores que se van incorporando. Por el momento dicen que Gundogan está teniendo una muy buena adaptación, entonces habrá que verlo. Hoy presentaron la camiseta blanca, una camisa que me parece buena, bonita, muy elegante. Eh, Hubo como el personajito de Marcel Llorente que decía que era inconcebible que el equipo jugara de blanco. Yo creo que es una camisa que le queda bastante bien al equipo. Yo creo que es un muy buen acierto que se remonte a lo que fue en la época de Cruyff, que llegó a utilizar esta playera. Y como digo, se ve bastante bien, se ve bastante elegante. A mí me gusta, incluso con el escudo en modo retro. Muy bien, o sea, yo creo que es un acierto. O sea, les mentiría si dijera que no me gusta. Aún así, también los invito a que ustedes compartan su opinión. Yo en lo personal creo que me gusta, y aunque posiblemente pueda ser que digamos que estés vistiendo los colores del equipo rival, yo creo que no importa en lo absoluto, porque estamos hablando del Barça, estamos hablando de un equipo que tiene su misma historia, que también ha utilizado esta playera, y que pues el blanco no es propio, no es algo privado de la central lechera o de la caverna o de los blancos, es algo que también se lo puede utilizar el Barça, y que, como yo creo que se ha visto en esta edición, le queda bien y le queda muy bien. Bueno, sin más, yo lo voy a dejar por acá. Les agradezco que dejen su like, su comentario. Con que vean el video ya me ayudan bastante. Y nada, ya los veré en la próxima. Adiós.